Buen día, estimados participantes. El día de hoy tocaremos la cuarta unidad sobre contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación ambiental es la incorporación de sustancias tóxicas al medio ambiente que van a perjudicar la salud o el organismo de un ser vivo. Dentro de ellos vamos a tener a la lluvia ácida, el smog fotoquímico, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono. La lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es un tipo de desastre natural caracterizado por la precipitación pluvial. ¿Por qué está formada? Está formada por dos ácidos claramente distinguidos: el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. ¿Cómo se forma cómo se produce esta lluvia? La lluvia ácida se produce cuando nosotros quemamos plásticos, árboles, sustancias que contengan dos elementos químicos básicos, el azufre y el nitrógeno. Cuando nosotros quemamos un plástico que contiene azufre, este azufre va a unirse con el oxígeno del medio ambiente, formando un dióxido de azufre o un trióxido de azufre, que en su estado natural es un gas. Este gas es liviano, es menos pesado que el aire. Por otro lado, quemamos también sustancias que contengan nitrógeno. Al quemarlo, el nitrógeno se une con el oxígeno, formando un dióxido de nitrógeno, un óxido de nitrógeno. También es un gas. En química inorgánica anteriormente se conocía como anhidridos. El anhidrido nítrico y el anhidrido sulfúrico. Estos dos anhidridos, que son gases u óxidos ácidos, son menos pesados que el aire. Por lo tanto, el aire suele llevarlos a las alturas. Eso es por un lado. Por otro lado, en la época de verano, el sol calienta las aguas a nivel de costa y se produce el fenómeno de la evaporación. La evaporación viene a ser el paso del líquido del agua líquida, a agua gaseosa, que en este caso viene a ser las nubes. Esta nube, cuando se enfría en las alturas, que también es menos pesada, entonces el aire lo lleva a las alturas, llega a las alturas, se enfría. Por baja de temperatura se invierte, ¿no? O regresa al estado líquido. Entonces, el agua al caer se encuentra con los anhidridos. En química inorgánica, un anhidrido más agua produce ácido inorgánico. Anhidrido sulfúrico más agua, ácido sulfúrico. Anhidrido nítrico más agua, ácido nítrico. No necesita de temperaturas elevadas. Esta combinación se produce a temperatura ambiente. Por lo tanto, tenemos ácido sulfúrico más agua, el anhidrido sulfúrico más el agua de la lluvia, se va a producir el ácido sulfúrico. Pero como la lluvia es en cantidad, es un ácido diluido. El ácido nítrico también se va a formar por el anhidrido nítrico más el agua de la lluvia, y se forman las dos sustancias tóxicas dañinas para los organismos. ¿Qué se ha producido? El ácido sulfúrico y el ácido nítrico.
Estas dos sustancias son muy peligrosas, son tóxicas, son dañinas para los seres vivos. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que cuidar de no quemar sustancias que tengan azufre o nitrógeno, porque estas sustancias son las encargadas de producir este fenómeno natural que se llama lluvia ácida. ¿Cuáles son las consecuencias? Van a matar a los microorganismos, van a matar a la flora bacteriana, entonces, que son la base de muchos nutrientes. El siguiente punto es sobre el smog fotoquímico. ¿Qué es el smog fotoquímico? El smog significa humo, fotoluz y químico, sustancias o elementos químicos. Dentro de estas sustancias son sustancias pesadas que se quedan a flor de tierra y que cuando los rayos solares están en forma perpendicular a la tierra se observan por descomposición de la luz mediante estos componentes o estas sustancias tóxicas, se observa colores como un color anaranjado o rojo cuando se está ocultando el sol. Esa coloración es la descomposición de la luz por componentes químicos que están a nivel de la atmósfera contaminando el aire. ¿Cuáles son estas sustancias? Estas sustancias son el monóxido de carbono, una sustancia pesada, también el monóxido de azufre, o el dióxido de azufre, perdón, el óxido de nitrógeno, hidrocarburos, el ozono, metales pesados y material particulado. El polvo, el ozono, son sustancias que van a formar parte de esta capa que se denomina smog fotoquímico. ¿Producto de qué? Producto de la combustión de los combustibles de los vehículos, la quema de árboles, la erosión de la tierra, las plantas de fundición, que son las que también van a producir contaminantes, la quema de basura, son elementos que van a producir cierta contaminación del aire. ¿Cuáles son sus efectos sobre la salud de los seres humanos? Alergias, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, etc. El siguiente tema es sobre la capa de ozono. Hace unos años atrás se logró detectar que por la acumulación de contaminantes, sobre todo los clorofluorocarbonados, la capa de ozono se viene desintegrando. Sabemos que la capa de ozono es una capa de moléculas de un oxígeno trimolecular. Entonces, permite la retención de los rayos ultravioletas, que son dañinos para la salud. Estos rayos producen melanomas, producen cáncer a la piel y otro tipo de enfermedades. El desgastamiento de la capa de ozono, vamos a tener que esta destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales más graves que en este momento viene produciéndose a nivel mundial. Pero, ¿qué se sabe de la capa de ozono? Como podemos observar, esta capa está compuesta de ozono
Sirve como escudo para proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas. Si desapareciera la capa de ozono, la luz ultravioleta nos esterilizaría en la superficie del globo porque destruiría toda vida terrestre. Cada año durante los últimos decenios, en la primavera del hemisferio sur, reacciones químicas donde el bromo, el cloro están presentes provocan que en esta región polar del sur el ozono sea destruido rápidamente y en una forma severa. También debemos tener en cuenta que a principios de los años 80 los científicos comenzaron a observar que los clorofluorocarburos estaban creando una pequeña mancha, es decir, como un hoyo en la capa de ozono cerca de la Antártica. Asimismo, debemos tener presente que la serie comienza en 1979. La profundidad máxima del agujero de ese año fue de 194 unidades Dobson, que es la unidad para medir el diámetro de la destrucción de la capa de ozono, no muy por debajo del mínimo histórico. Este aporte fue dado por la NASA, que en ese momento estaba haciendo los estudios respectivos. En 1998 el informe de otras organizaciones también dieron cuenta sobre la destrucción de la capa de ozono. El hoyo abarcó un área, en 1996, un área sobre el Polo Sur, como la de México, Estados Unidos y Canadá juntos, donde se observa, como podemos observar ahí en la imagen, el agujero de ozono en el 2006 se ha recordado como un récord del 10,6 millones de kilómetros cuadrados de destrucción. También se calcula que si las emisiones de los clorofluorocarbonados continúan creciendo, la capa de ozono será reducida en un 20% en un tiempo de vida de los niños de hoy. Es decir, estos sprays que se utilizan contienen estos gases que están formados por los clorofluorocarburos. Como sabemos que en los aparatos también refrigerantes son los que concentran estos clorofluorocarbonados que son dañinos para la capa de ozono. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la disminución de la capa de ozono, vamos a tener el efecto en la disminución del ozono sobre la superficie terrestre, es el aumento de los niveles de radiación ultravioletas. Este tipo de radiación ultravioletas daña a los seres humanos, animales y plantas. Asimismo, estos rayos ultravioletas van a producir algunas enfermedades en los seres humanos, como son las enfermedades de la piel. Según algunos estudios de la NASA, se logró detectar este tipo de enfermedades. Un principio de cáncer en la piel, como podemos observar en la imagen, melanomas, que son cánceres que van a debilitar y a degenerar a las células de la piel. En el mundo, 18 millones de personas están ciegas como consecuencia de las cataratas, de las cuales el 5% está relacionado a la radiación ultravioleta. Ahí tenemos una papila normal y una papila con catarata. La exposición a la luz ultravioleta reduce la efectividad del sistema inmunológico. Esta podría influenciar adversamente en la inmunidad contra las enfermedades infecciosas. Entonces siempre hay que tener presente que los rayos ultravioletas son los que van a causar un severo daño
al sistema inmunológico. Otros daños son a las plantas, animales y al aire. En algunos animales se ha podido observar que han producido cáncer a la piel. En muchas plantas la radiación ultravioleta puede tener diferentes efectos adversos, como reducir el crecimiento de ciertos árboles dependiendo de la zona. El ozono de baja altura puede causar problemas respiratorios y agravar el asma. También produce enfermedades respiratorias. ¿Qué podemos hacer para conservar la capa de ozono? Es una tarea de todos, en la cual nosotros debemos evitar el uso de aerosoles, de sprays, que son los causantes de este daño por los clorofluorocarburos. La utilización de ciertos rociadores que también van a hacer efecto sobre la capa de ozono. En este caso, usar jabones, cremas o geles para utilizar menos. Elegir focos de bajo consumo de energía, evitar productos hechos de poliestireno, hacer reciclaje, que es importante en este momento y que se está llevando a cabo ya. Pero ¿cómo pueden las personas influir en los cambios del clima? La respuesta es sencilla. Los rayos solares llegan a la atmósfera. Parte de esos rayos se reflejan en la atmósfera hacia el espacio. El resto se introduce en la atmósfera y llegan hasta la superficie de la Tierra. Allí nuevamente una parte se refleja al espacio y otra parte penetra en el planeta, que junto a gases como vapor de agua, dióxido de carbono, ozono, metano, clorofluorocarbonados y óxidos de nitrógeno, calientan la superficie de la Tierra, permitiendo que mantenga su temperatura, haciendo posible de esta manera la vida en el planeta. A este fenómeno natural se le denomina efecto invernadero. En la actualidad, las actividades humanas emiten en exceso una serie de gases que impiden que el calor salga hacia el espacio, provocando un calentamiento excesivo del planeta, el calentamiento global.